Hablemos ahora sobre las estrategias o las distintas estrategias que podemos nosotros tener en cuanto a trading de opciones se refiere. Sin embargo, vale la pena acotar de que más allá de las más de 30 estrategias que nosotros vamos a estar viendo en esta sección del video, entre alcistas, bajistas, neutrales y demás, em, la forma en cómo tú puedes combinar puts, call, compras o ventas va mucho más allá de la lista que vamos a recorrer. Eh, por, por el simple hecho de que al momento de tú combinar distintas opciones y distintos trades, si es ventas o compras, pues vas a poder crear una especie de perfil de riesgo-beneficio que se puede adaptar muchísimo a lo que tú quieras hacer. Entonces, con esto lo que quiero decir es que siéntete libre de poder experimentar en cuanto a distintas combinaciones de puts, call, compra y venta se refiere para que veas cómo vas a modificar ese perfil de riesgo-beneficio y ver entonces que a lo mejor puedas tener algo que se adapte de forma bastante interesante a una situación de mercado específica. De igual manera, te voy a recomendar un par de programas. No son gratis, son pagos, pero que te van a permitir simular estas estrategias y ver cómo a lo mejor la sensibilidad en cuanto a la variación de la volatilidad en un momento específico puede tener un impacto determinado en el pricing de la opción, cómo se mueve el P&L, cómo se mueve también ese perfil de riesgo-beneficio a medida que va pasando el tiempo. Eso te lo mostraré también con el objetivo de que puedas conocer qué herramientas en el mercado se puede tener acceso, al menos desde el punto de vista retail, para poder simular y estresar este tipo de estrategias modificando lo que ya vimos anteriormente, al menos superficialmente, pero que después veremos de una forma más detallada en lo que a las distintas sensibilidades se refiere, como son las griegas, el delta, la gamma, la teta, el rho y la vega. Entonces, bueno, vamos a empezar con las estrategias. Entonces, a modo muy general, ¿no? Y esto simplemente tómalo como un punto de referencia, es que eh, si nosotros vemos las distintas griegas y el impacto que éstas tienen a nivel de pricing, la volatilidad juega un papel bastante interesante. Sí es cierto que la gama, sobre todo cuando estamos yendo a the money, es que existe esa explosividad, pero siempre y cuando quede poco tiempo para vencimiento. O sea, no es un problema, es un problema multivariable que a veces es un poco complicado de entender. Pero si lo vemos todo como que en isolation, la volatilidad tiene un papel bastante interesante en cuanto al pricing y valoración de las opciones se refiere. De ahí que vamos a utilizar dos criterios. Vamos a poner un eje Y, donde vamos a estar moviéndonos entre volatilidades bajas y volatilidades altas, volatilidad implícita obviamente. Y en el eje X vamos a tener, digamos, un view, ¿no? O alcista, o neutral, o bajista. Entonces vamos a tratar de ver cuál es la lógica desde el punto de vista cualitativo en cuanto a qué tipo de trade puedo yo estar definiendo en función de cómo cambian estas dos variables. Entonces, si yo tengo la volatilidad implícita alta y mi view es relativamente neutral, quiere decir de que el precio va a estar oscilando entre dos puntos específicos, a mí me conviene tener este tipo de trades. Por ejemplo, un straddle o un iron condor o un iron fly o un straddle vendidos todos, obviamente, para cobrar la prima. ¿Por qué? Porque ya vimos que como la prima es, tiene un componente intrínseco y un componente extrínseco, y el componente extrínseco aumenta a medida que la volatilidad implícita aumenta, pues si la volatilidad implícita es alta, lo que me conviene justamente es venderla porque el premium va a ser mucho más alto. También podemos operar ratios en función de, aunque esto pareciera tener un determinado view, digamos, bajista o alcista, realmente son más neutrales. Lo que quiero es que el precio se quede en un determinado punto, pero la estructura que yo creo combinando y vendiendo opciones hace que el PNL sea bastante interesante. Ahora, si el view es alcista, ¿no? Y la volatilidad implícita es alta, más bien a lo mejor yo lo que quisiera sería vender opciones. Aquí estaremos vendiendo una put, por ejemplo, que es un view alcista, y estaría ingresando eh, la prima. O a lo mejor también podemos vender un put spread, ¿no? Para a lo mejor limitar lo que sería el riesgo de que el trade se venga en nuestra contra. También podemos estructurar algo que se conoce como un collar o un zero cost collar, que básicamente esta parte está financiando la venta, está financiando la compra, y por lo general las estructuras que se autofinancian
digamos, tienen como que esta parte plana a nivel en cero, ¿no? Porque el premium que estás pagando por este spread comprado lo está financiando por este spread que está vendido. Ahora, si tengo también una view alcista, pero la volatilidad implícita es baja, pues a lo mejor lo que me interesa es comprar en vez de vender, como es esta parte. A lo mejor aquí pudiese comprar un call spread o pudiese comprar una call. Si mi view es bajista, pero la volatilidad implícita es baja, pues a lo mejor también me conviene comprar cosas. Pero en este caso aquí estaríamos comprando una call porque es alcista, pero aquí a lo mejor estaríamos comprando una put, que es una posición bajista. También es cierto que yo puedo comprar un put spread o puedo tener una estructura autofinanciada que sería un zero cost collar, pero en este caso comprado. Aquí sería más o menos lo mismo, pero no necesito tener esta parte porque la volatilidad implícita empieza también a ser un poquito más alta. Entonces esto sería una especie de seagull, lo que se conoce. Pero bueno, lo que quiero que entiendas es que pareciera que tenemos tres áreas, ¿no? Un área bajista, donde pues dependiendo si la volatilidad implícita está alta o está baja, a lo mejor yo necesito comprar o necesito vender cosas. Un área donde voy a tener un view neutral y otra área donde yo voy a tener un view alcista. Ahora, quiero más o menos que se vea algo muy interesante y es el hecho de que en la parte alcista y en la parte bajista yo puedo tener trades en, en los dos lados, digamos, cuando la volatilidad implícita está baja y cuando la volatilidad implícita está alta, ¿vale? Sin embargo, en la parte neutral no tiene mucho sentido tener trades donde vamos a vender opciones para ingresar prima cuando la volatilidad implícita está baja. Porque hay veces que simplemente no compensa el riesgo que se puede estar asumiendo, o a lo mejor simplemente el PNL, el ratio riesgo-beneficio, ya no es el óptimo. Por ende, en el largo plazo, esa esperanza matemática de la estrategia pudiese inclusive llegar a ser negativa, por ende no sería rentable. Entonces, lo que quiero que te quedes es que eh, cuando nosotros tenemos un view neutral, deberíamos buscar poner trades en activos que donde la volatilidad implícita sea alta. Es básicamente lo que te quiero comentar. Ahora, indistintamente de la estrategia, creo que lo más interesante o lo que realmente nosotros tenemos que preocuparnos por aprender es no tanto si estoy en lo correcto en cuanto al trade se refiere. Quiero decir con esto de que imagínate que tú tienes un trade neutral y la volatilidad implícita está alta. Entonces dices, listo, perfecto, voy a venderla. ¿Qué vendo? Vendo Iron Condors, vendo Strangles, perdón, Straddles, Iron Flies, lo que sea. Realmente lo importante, o al menos en mi opinión, no está en si llegaste a tener razón en cuanto al trade se refiere, sino más bien en la defensa del trade, ¿vale? Y este es el esquema que quiero presentarte. Entonces imagínate que defines una determinada estrategia, alcista, bajista, neutral, lo que tú quieras. Y resulta que sale como lo pensaste, ¿sí? Y está justamente vendiendo una estrategia. Pues puedes seguir los pasos para cerrar una estrategia según, por ejemplo, lo que recomienda Tastyworks, que es si vendiste una opción o tienes una estrategia vendida, si ya ingresaste el 50% de la prima, pues la cierras y si ya te quedan menos de 21 días para expiración, pues simplemente haces un rollout, mueves la estrategia porque ya estás entrando en el área de donde la gama pueda hacer más efecto y no tanto la teta. Ahora, si se nos va en contra, pues entonces tenemos que empezar a ajustarla y tenemos que empezar a defender la estrategia. Y con eso ya te voy a explicar qué significa con defender la estrategia. Pero si se nos va en contra, podemos tener una primera defensa. Si se nos sigue yendo en contra, podemos tener otra segunda. Y así podemos ir defendiendo la estrategia hasta terminar en una put vendida. La última posición que nosotros deberíamos tener cuando estamos defendiendo una opción es una put vendida, un naked put. ¿Por qué? Porque es la que es más fácil de defender a la final. Si nosotros no queremos que nos asignen el subyacente, podemos hacer un rollout de la posición y seguir cobrando primas hasta que a lo mejor el precio recupere y después podamos seguir operando bien sea en ese subyacente o en otro
diferente. Pero lo importante es que indistintamente de la estrategia que tú tengas, terminemos en una put vendida o en otra estrategia diferente a la que nosotros empezamos. Y quiero darte un ejemplo en la siguiente lámina. Bueno, vale la pena comentar de que toda esta sigue, digamos, la lógica de venta de opciones, que estamos en el risk premium, ya que con compra, pues el riesgo que estamos asumiendo es la prima que estamos pagando, entonces no hay mucho que nosotros podamos defender. Sin embargo, en una de las estrategias de compra, tiene muchísimo sentido que uno no la dejes a vencimiento, ya que hay una teoría que se llama el Max Payne, que la veremos muchísimo más adelante, el cual dice que básicamente el 80 o el 85% de las opciones terminan out of the money y si tú estás comprado, pues estarías perdiendo dinero. De manera que dejar una opción a vencer no tiene mucho sentido, al menos desde el punto de vista de esa teoría. Ahora, más allá de que esa teoría sea cierta o no, que la analizaremos en profundidad, es, eh, digamos, el por qué nosotros estamos operando con opciones. Y es justamente la opcionalidad, porque es lo que estás pagando cuando compras la opción. Entonces, la opcionalidad viene dada por la gama, ¿no? Ese cambio que va sufriendo la delta y por ende lo rápido que ella puede ir creciendo en función de cómo se va moviendo el precio hacia el strike de la opción. Pero en el momento que la opción está at the money, que tiene delta 50, el gamma está en su máximo, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante, pero el gamma está en máximo. Eso quiere decir que a medida que el precio sigue subiendo, la opción va a seguir aumentando de precio, pero a una tasa de crecimiento inferior a la que tuvo antes de llegar a delta 50. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que se pierde la opcionalidad a partir de delta 50 hacia delta 1. De ahí que si nosotros tenemos unas opciones compradas y vemos que la delta de la posición llega a ser a 50 y todavía mantenemos el view alcista, pues lo que tiene todo el sentido del mundo es simplemente hacer un rollout de la posición, volver vender la opción porque justamente la compraste, entonces la vendes y vuelves a abrir una opción más arriba a delta 20 o a delta 30 para seguir generando esa opcionalidad. Ahora, déjame explicarte qué significa ir defendiendo una estrategia. Y vamos a agarrar un strangle como punto de referencia. Entonces, en el eje Y tenemos el P&L, en el eje X tenemos el precio, y vamos a suponer que el spot, ¿no? El precio spot en tiempo cero de un activo específico se encuentra acá. Entonces, para yo tener un strangle, lo que tengo que hacer es vender una put y vender una call. Entonces yo vendo la put a delta 16 y vendo la call a delta 20, más o menos. ¿Por qué delta 16 y delta 20? Por temas del skew y la volatilidad y para compensar un poquito la prima de la call con respecto a la prima de la put. En este caso, obviamente, el Strangle, que es una estrategia neutral, por ende debería tener delta, el neto de la delta debería ser cero, en este caso no sería cero porque yo tengo delta 20 y delta 16. Pero bueno, más allá de los tecnicismos en cuanto a la estructura de la estrategia se refiere, este es el PNL a vencimiento de un Strangle. Y esto sería lo que nosotros tendríamos en el momento de colocar esta estrategia en el cual suponemos que el precio va a estar moviéndose entre estos dos strikes. En el momento que yo estructuro esta estrategia, yo voy a estar ingresando un premium en tiempo cero igual a X, supongamos, X dólares, ¿de acuerdo? Que va a ser el máximo beneficio que yo voy a estar recibiendo por esta estrategia. Ok, ahora vamos a suponer que pasa un tiempo y llegamos a tiempo uno y el spot pasó de acá a acá y me está tocando justamente el strike de la put. ¿Qué hago en ese caso? Pues en ese momento, el lado de la call va a estar ganando probablemente el 90, el 90 y pico por ciento de la prima. El lado de la put va a estar negativo porque me está tocando el strike y una venta de una put es una estrategia alcista, pero como el precio se me vino en contra, este lado va a estar en negativo, pero este lado va a estar en positivo. Entonces lo que hago es que muevo el lado de la call a un delta 30, delta 40 de este punto. ¿De acuerdo? Y esta sería la primera defensa. Lo que estoy haciendo es haciendo un poco más angosto el rango de precio en el cual el spot puede moverse. Pero al momento de que yo estoy moviendo la call, que antes estaba delta 20, a un delta 30, delta 40 nuevo,
me va a pagar un nuevo premium. Y de hecho este premium va a ser bastante mayor que el inicial, o al menos va a ser mayor, digamos, por dos razones. Uno, el precio, el strike, perdón, va a estar mucho más cerca del spot. Y segundo, que a lo mejor cuando el precio cayó, la volatilidad implícita subió. Y eso va a hacer que, de que mi call la venda con una volatilidad implícita mayor a la que yo vendí mi call inicialmente. Entonces, esa fue la primera defensa. Vamos a suponer que ahorita pasa X tiempo, llegamos a tiempo 2 y el spot pasó de estar en el strike de la put a estar en el strike de la call. En ese caso, lo que yo voy a hacer es voy a mover la put at the money, ¿vale? Y eso me va a haber pagado otro premium y en total, que inicialmente estaba yo cobrando un premium igual a X, ahorita estoy cobrando un premium igual a X más Y más Z. El total de ingreso que yo estoy teniendo es superior. Y esa sería la segunda defensa que estoy haciendo. Y esto en definitiva lo que hicimos fue pasar de un strangle a un straddle, ¿vale? Ahora, ¿qué significa esto? A nivel de riesgo, de PNL, de exposure, de riesgo de la posición, exactamente lo mismo. Sigo teniendo un riesgo ilimitado, ¿de acuerdo? Pero a nivel de premium, de total de beneficio que estoy recibiendo, es muchísimo mayor al inicial, o al menos mayor al inicial. Eso quiere decir que a nivel de riesgo-beneficio estoy mejorando mi posición desde un punto de vista global. Y de eso se trata justamente lo que es la defensa de una estrategia. Finalmente, así como digamos a modo genérico, las alcistas, pues tenemos un view obviamente direccional. Se pueden lograr como comprando como vendiendo. Vimos que una venta o una put es una posición alcista, al igual que una compra o una call. Y bueno, se pueden configurar tanto con calls como con puts. Las bajistas, pues también tienen cierto componente direccional, pero en este caso a la baja. Y se pueden, como vimos, lograr comprando, vendiendo. Yo puedo vender una call, que en cierta forma es una posición bajista, como también puedo comprar una put, que es una posición bajista. Y de la misma forma que las alcistas, se pueden configurar pues comprando calls y o puts. Y las neutrales pueden ser un poquito más complejas, aunque bueno, no del todo cierto, pero en cierta forma a nivel como que inicial, de overview inicial, pues sí. Y lo que buscamos es aprovecharnos de teta, o sea, del paso del tiempo e ir cobrando prima a medida que va pasando los días. Aunque también podemos tener cierta exposición o podemos buscar cierta exposición a delta. Finalmente, estas son todas las estrategias que estaremos conversando en la parte neutral, bajista, alcista y direccionales. Probablemente a lo mejor los nombres cambien un poquito en distintas literaturas, pero bueno, eso va a ser lo que estaremos viendo en los siguientes videos. Como siempre, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo y nos estamos viendo en los siguientes videos.